Hola, buenos días. Leamos este pasaje que se llama Los judíos rechazan a Jesús. Juan capítulo 10, versículos 22 al 42. Leamos los versículos 22 y 23. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. En el año 167 antes de Cristo, el gobernador Antíoco Epífanes profanó el templo y 3 años después, en el año 164 antes de Cristo, los judíos celebraron la purificación del templo en la fiesta que se llama del Hanukkah, que es una palabra en hebreo que traducida significa dedicación, la fiesta de la dedicación, porque volvieron a consagrar el templo que había sido profanado 3 años antes. Durante esta fiesta también se iluminaban las casas y se encendían luces, por lo cual el historiador Josefo llamó a esta fiesta fiesta de las luces. Y este versículo que acabamos de leer es la única referencia a esta fiesta que se hace en la Biblia. El primer templo lo construyó Salomón, pero ese templo fue destruido. Y Jesús ahorita estaba en el segundo templo. Y en el segundo templo había un pórtico llamado el Pórtico de Salomón que hacía referencia al constructor del primer templo, es decir, a Salomón. Versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Dios mío, si te das cuenta, ya hemos leído varias veces que le hacían estas preguntas a Jesús, que le decían que quién era él, que qué señales hacía. Increíble, ¿cierto? Siendo que Jesús ya les había dicho, ya les había respondido, y no solamente eso, ellos mismos estaban viendo con sus propios ojos todos los milagros, señales y maravillas que hacía el Señor Jesús. Pero ellos no entendían, estaban así, porque ellos no querían creer en Jesús, no creían por la dureza de corazón, como ya hemos leído también anteriormente. Unos decían que sí era el Cristo, pero muy pocos, desafortunadamente. Otros simplemente lo reconocían como un maestro, un profeta, pero no como el Cristo. Y otros sí, definitivamente lo rechazaban. Y lo triste era que las autoridades de Jerusalén, aquellos que tenían el conocimiento de la palabra, era precisamente quienes lo rechazaban. Es triste. Leamos el versículo 25 y 26. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ellos no creían en Jesús porque ellos no eran de las ovejas de Dios. Ellos estaban así. Lucas capítulo 24, versículo 16 dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Ellos no eran ovejas de Dios, no eran hijos de Dios. Por eso no creían en Jesús y por eso sus ojos estaban velados. Pero también hemos leído que cuando una persona decide convertirse de verdad, de corazón al Señor, las vendas de sus ojos caen. Pero en este caso ellos no querían y se rehusaban a creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Los que son ovejas de Dios oyen la voz de Dios y la obedecen. Ahí está la clave y la diferencia entre
alguien que no es hijo de Dios y un verdadero hijo de Dios. La escritura dice que los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, no significa realmente nada el decir, sí, yo creo en Dios y hasta ahí llegó. Eso no es nada, porque los demonios también creen y tiemblan. La diferencia entre un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, de alguien que no lo es, ¿cuál es? La obediencia a Dios. Volvamos a leer este versículo 27. Son palabras de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es importante oír la palabra de Dios, leerla, escudriñarla, entenderla y escucharla y entenderla para poder obedecerla. Lo que Dios pide de nosotros es obediencia. Eso es lo que nos diferencia de los demonios y de los que no son hijos de Dios. La obediencia a la palabra de Dios. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gloria a Dios. Las personas que se convierten al Señor, que se arrepienten de todo pecado y maldad, reciben a Jesús en su corazón. Quienes confiesan con su boca, como dice Romanos capítulo 10, que Jesús es el Señor y hacen a Jesucristo el Señor de su vida y lo reciben en su corazón, esas personas Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios, como ya hemos leído en Juan capítulo 1, versículo 12. Y al ser hijos de Dios, nosotros debemos obedecer a Dios. Y dice ahí, y yo les doy vida eterna. Y recibimos el regalo de la salvación por haber creído en Jesús. Y no perecerán jamás. Los hijos de Dios no pereceremos, tendremos vida eterna, pero no una vida cualquiera, una vida hermosa en Cristo Jesús. Y nadie las arrebatará de la mano de Dios. No temas, porque a ti nadie te puede arrebatar de las manos de Dios. Y tú estás en las manos de Dios y bajo las alas de Dios. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios y nadie, nada ni nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Gloria a Dios. Versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Jesucristo y el Padre uno son. Es decir, son personas distintas. En realidad son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero uno son porque son una misma esencia, una misma voluntad. Sí me hago entender, pero son tres personas diferentes y un solo Dios verdadero. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron, Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Dios mío, estaban a punto de apedrear nuevamente al Señor Jesús. Y Jesús les respondió. Versículo 32. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Jesús los confrontó con su propia maldad. Versículos 33 y 34. Le respondieron los judíos diciendo:
Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Así dice la escritura, dioses somos. Pero fíjate que ahí dioses está escrito con D minúscula. Y Jesús se estaba refiriendo al Salmo 82, versículo 6. Dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros, hijos del Altísimo, dioses con D pequeña, con D minúscula, porque somos hijos de Dios. Al recibir a Jesucristo en nuestro corazón, Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Él. Y somos dioses con D minúscula porque somos chiquiticos. ¡Qué ternura! Pero debemos obedecer a Dios. Esa es la diferencia, porque los demonios creen y tiemblan, pero un verdadero hijo de Dios obedece a Dios. Versículo 35. Siguió diciendo Jesús, si llamó dioses dioses con D pequeña, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, wow, la escritura no puede ser quebrantada. Por eso úsala para defenderte, porque la palabra de Dios es escudo y adarga, como leímos en el Salmo 91. Dila con voz audible, es un escudo, es una espada, y los demonios y el Hades no pueden contra la palabra de Dios, porque la escritura no puede ser quebrantada. Úsala para defenderte. Declara la palabra de Dios en el nombre de Jesús, porque tú tienes autoridad en Cristo Jesús. Así dice la Escritura. Dice que estamos, los hijos de Dios, estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Versículo 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. El Padre santificó al Hijo y lo envió al mundo. Y mira lo que nos dice Dios a nosotros. Josué capítulo 3, versículo 5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos. Y Dios te dice hoy a ti, en el nombre de Jesús. Voy a seguir leyendo el versículo de Josué 3:5. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Eso debemos hacer nosotros, santificarnos, porque Jehová Dios hará maravillas entre nosotros. Gloria a Dios. ¿Y cómo nos santificamos? Sumergiéndonos en la palabra de Dios, escudriñándola, entendiéndola, obedeciéndola, poniéndola por obra, alimentándonos del verdadero pan del cielo, que es la palabra de Dios. Dios mío, si la palabra de Dios llegara a más personas, si las personas de verdad dispusieran su corazón para entenderla, cuán diferentes serían las vidas de las personas. Oremos, oremos para que llegue a más personas el mensaje del Evangelio, que no se pierdan, sino que sean sanados y salvados. Tenemos que orar. Sigamos leyendo, versículos 37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que me conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesucristo está en el Padre y el Padre en Jesús.
cada vez que tú te sumerges en la palabra de Dios, te estás llenando del Padre Santo y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, te estás santificando. Gloria a Dios. Versículo 39. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Otra vez lo querían arrestar, lo querían apedrear, en fin, Dios mío. Pero Jesús se escapó porque aún no había llegado su hora. Versículo 40. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Es decir, Jesús se fue a Betábara. Juan capítulo 1, versículo 28 dice: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Jesús se fue al otro lado del Jordán, a Betábara, escapando por un momento de los peligros y persecuciones de Jerusalén. Mira, tú que has escuchado todos estos videos, pasajes que leemos a diario en las Escrituras, si te das cuenta cómo Jesús padeció persecución, intentaban apedrearlo, lo injuriaban, blasfemaban, le decían demonio tienes, en fin, si te das cuenta por todo lo que pasó el Señor Jesús. Por eso dice la Escritura que Él se compadece de nosotros, porque Él vivió en carne propia todo lo que nosotros vivimos, los sufrimientos, los dolores, las angustias, las traiciones, bueno, todo, hasta la muerte. Por eso tenemos en los cielos a un Dios tan misericordioso, que vino a la tierra en carne propia, a sentir lo que en carne propia, a sentir lo que nosotros sentimos, y se compadece de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Obedecerlo. ¿Y qué significa obedecerlo? Como ya lo hemos dicho y lo decimos y lo seguimos diciendo, ora, alaba a Dios, escudriña su palabra, mantente así todos los días hasta el último día de tu vida, y verás cómo la misericordia y bondad del Señor será derramada no solamente en ti, sino en tu familia también y en todos a tu alrededor. Sigamos leyendo. Versículos 41 y 42. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Gloria a Dios por los que creyeron en Jesús ahí, y gloria a Dios por los que creen en Jesús. Oremos por todas las personas, oremos por nosotros, oremos por nuestra familia, los que están unidos a nosotros en, ¿cómo se llama?, lazos de sangre, por la familia terrenal que tenemos. Pero tú tienes una familia mucho más importante que tu familia terrenal aquí en la tierra, y es la familia en la fe. Y esa familia se llaman los santos, porque todos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, Dios nos ve así como santos, no por nuestros propios méritos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ora por ti, por tu familia en la fe, que son los santos. Y ora también por todos los perdidos, es decir, todas aquellas personas que rechazan a Dios, que no lo conocen, o que habiéndolo conocido, están lejos de Él por algún motivo. Oremos por todos para que se arrepientan y se conviertan al Señor y lleguen rendidos a sus pies y sean sanos y salvos para la gloria de Dios.